Buenos días para todos los que siguen nuestros devocionales de la Biblia. En esta ocasión me corresponde el capítulo 11 de Levítico y vamos a estar haciendo una reflexión sobre lo que aquí nos enseña la palabra. El tema en este capítulo es Dios es santo y por eso demanda que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Vamos a orar para empezar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Gracias porque siempre hay un propósito lleno de sabiduría, de cuidado, de prevención incluso para tu pueblo. Abre nuestra mente, guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo hay unas instrucciones de los diferentes grupos de animales que se deben comer y los que no se deben comer, y algunas instrucciones de lo que se debe hacer o cómo se debe dar manejo a ciertas causas por las que las personas se podrían contaminar. El capítulo 11 nos habla de los animales terrestres, del 1 al 8. Luego nos habla de los animales acuáticos, del 9 al 12. Luego nos habla de las aves, de las que se pueden comer y las que no, de los versículos 13 al 19. También nos habla de los insectos, de los que se pueden comer y los que no se pueden comer, de los versículos 20 al 23. Luego nos da un listado de las cosas que podrían hacer que las personas quedaran inmundas. Eso van del versículo 24 al 28. Del versículo 29 al 31 nos habla de otros animales que no mencionó antes, que también se consideran inmundos y que deberían abstenerse de comerlos y de tocarlos incluso. Luego del 32 al 40 nos habla de una serie de cosas que la gente tenía que hacer si algún animal inmundo o alguna plaga hacía contacto con utensilios o con algo de la casa, y qué tenían que hacer para limpiarlo y tomar en cuenta pues de no contaminarse. También nos habla de los reptiles, del versículo 41 al 43. Y del 44 al 45, Dios muestra la razón por la que hace estas exigencias tan puntuales a su pueblo. Y este capítulo termina concluyendo que estas son las leyes que se dan en cuanto a los animales que ellos pueden comer y no comer, o considerar inmundos o limpios. Esta última parte me hace pensar en la visión de Pedro cuando Cornelio mandó a buscarlo y él había subido a la terraza de la casa donde estaba para orar, y era cerca del mediodía y tenía hambre, pero antes de almorzar, que lo llevaran a almorzar, él tuvo una visión y veía los cielos abiertos y algo descendiendo, como una sábana grande, un lienzo, que tenía animales, todo tipo de animales, reptiles, aves, justo de los que en esta lista que nos menciona en este capítulo 11 de Levíticos, dice que no se pueden ni tocar siquiera, que el que los tocara quedaba inmundos. Pero él no solamente vio esos animales, sino que escuchó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Y la respuesta de él fue: bueno, yo no he comido ese tipo de animales inmundos, porque la ley judía lo impedía, impuros o inmundos. Y la voz le contestó: no llames inmundo a lo que he limpiado, a lo que he santificado. Y esa visión la vio 3 veces. Después de eso se despertó porque lo estaban buscando, y él entendió que eran unas personas gentiles y que debía atenderlos, y entendió el propósito de esta visión. Aquí no nos habla pues prácticamente de que él se fue a la casa de Cornelio a comer este tipo de animales que decían la visión, sino el hecho de que el evangelio debía ser predicado a los gentiles también. Dios está cambiando el panorama ahora, abriendo la posibilidad de que el evangelio llegue a los gentiles. Ese es el plan de Dios, pero ellos apenas están empezando a entenderlo, los discípulos. Y luego nos damos cuenta en el transcurso de la expansión del evangelio que los gentiles tuvieron la presión de los judíos para que siguieran las normas o las tradiciones, las leyes judaicas, y tuvieron que hacer un concilio incluso en Jerusalén para tomar una decisión de no intervenir, de no poner yugos sobre ellos, sobre los gentiles. Simplemente eran unas recomendaciones, las más relevantes. En fin, Pablo también, en 1 Corintios capítulo 8, habla de la madurez que tienen algunos para comer lo que sea y lo bendice, pues no hay problema. Pero si hay alguien que es débil en la fe y que esto podría ser un tropiezo, él dice: me abstengo
para no hacer caer a mi hermano. El asunto, pues, entonces con la comida, aquí en este capítulo, es que hay una serie de listas que les recomiendo que en la casa lo lean en detalle para que ustedes puedan observar lo interesante de las prohibiciones. Por ejemplo, hablando de los animales terrestres, que es el primer grupo del que habla este capítulo, dice que se pueden comer todos los que tienen pezuña hendida y que rumian. Pero hay unas salvedades, porque hay unos que rumian pero no tienen pezuña hendida, hay otros que no tienen pezuña hendida pero rumian. Por ejemplo, el cerdo, que es tan sabroso para nosotros, aquí dice que es un animal inmundo porque tiene pezuñas hendidas pero no rumia. Y algunas personas hoy en día deciden no comer cerdo, porque la Biblia dice que no comamos cerdo. No comeréis de este tipo de animales, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Entonces, uno como cristiano hoy en día, ¿cómo podría entender este versículo? Pablo en el capítulo 14 de Romanos, y les recomiendo que lo lean completo en la casa porque es muy importante, habla de dos tipos de personas. Uno que ha desarrollado una fe firme y puede tomar la decisión de comer cualquier cosa, pero habla del que es débil en la fe. Él empieza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, que dice que es fuerte en su fe. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El versículo 6 es clave de Romanos 14. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, hablando de los días de reposo que exigían los judíos a los gentiles que debían guardar. El que come para el Señor come, y aquí hablando de la comida dice: el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Y aquí da una explicación que es contundente, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Otro versículo que habla puntualmente de la comida, el 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Muy importante también, el versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Ahora son limpias en Cristo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, no es que esté diciendo que no es bueno comer carne, sino que si esto puede ser tropiezo para mi hermano, entonces allí es bueno no hacerlo. No comer lo que sea que a mi hermano débil en la fe le pueda causar tropiezo. Termina Pablo recomendando este capítulo, dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí Pablo nos da unas pautas hoy en día como creyentes qué hacer con estos versículos o estas leyes que fueron dadas al pueblo de Dios antiguamente, y aquí nosotros podemos tomar una decisión en fe, y el propósito, sea que comamos o no comamos este tipo de animales, es que sea para glorificar al Señor, para honrar al Señor. Y más adelante vamos a ver que el propósito de todo esto, esas instrucciones que está dando Dios en ese momento de la historia, hace miles de años, es para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado, sea santificado, y ellos también sean afirmados en esa misma identidad de santidad de Dios. Retomo el capítulo 8 de 1 Corintios. En el versículo 8 precisamente dice Pablo: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En lo que me quiero concentrar en este capítulo es en el versículo 44 y 45, donde Dios dice que Él es santo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.
porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es interesante que justo este versículo que habla de la santidad, sed santo porque yo soy santo, esté metido en este capítulo donde habla de la comida de los animales impuros o inmundos y los limpios. En general, el contraste aquí de la santidad de Dios y la santidad que Él está demandando de su pueblo es a no contaminarse. Aquí está hablando de animales inmundos que podrían contaminar el cuerpo de las personas y también a la larga podían contaminar su fe, porque al llegar a la tierra donde iban a ser introducidos por el Señor, habían pueblos y naciones que en sus sacrificios a los ídolos utilizaban ese tipo de animales para los sacrificios. Ellos no tenían, pues, como los límites aquí que Dios está estableciendo, no solamente por cuestiones de salud, sino por una cuestión espiritual también. Ellos debían tener claro lo que no debían hacer cuando llegaran a esas tierras. Y se me ocurre Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, que lo pusieron a comer de los mismos banquetes del rey. Pero él y sus amigos decidieron no contaminarse con esa comida. No se nos especifica qué estaban preparando, ni si ya habían sido previamente presentados a los ídolos, que es muy probable que haya sido así, que era la costumbre. Pero el asunto es que Daniel y sus amigos deciden no contaminarse. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos llamados a ser santos, a no contaminarnos. En el 45 él dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En otras palabras, yo los hago subir de Egipto para ser su Dios y para que ustedes sean mi pueblo. El hecho de ser santos era la característica o el distintivo o la evidencia más bien de que este pueblo era el pueblo de Dios, porque eran santos como Él, que no se contaminaban. Bien, mis hermanos, en su casa termine de leerlo y profundizar en las cosas que aquí se enseñan. Esta es mi reflexión este día. Vamos a orar para terminar. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento tuyo y a ser santos como tú eres santo, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Gracias porque nos das la capacidad de madurar en el conocimiento tuyo, en el desarrollo del carácter cristiano, de alcanzar la estatura de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que siempre tengamos la consideración de nuestro tropiezo para otras personas. Gracias por la obra de Jesús. Te pedimos que nos des la sabiduría para vivir en la libertad que nos has dado, para tener libre conciencia, limpia conciencia y poder hacer las cosas que hagamos honrándote a ti. Gracias porque ahora sabemos que tú eres el único Dios, el verdadero Dios. Sabemos que hay un mundo espiritual donde hay potestades que se mueven, que operan, que se oponen, que oprimen. Y Señor, te pedimos que nos des la fuerza con tu Espíritu Santo para pelear, para resistir. Y agradecemos que tú también, Señor, peleas por nosotros y nos defiendes. Gracias, Señor Jesús, por haber dejado sin fuerza, sin validez, las artimañas del enemigo, sus argumentos, sus acusaciones, Señor. Hoy somos libres para ti y celebramos esa libertad, no queriendo volver a ser esclavos del pecado, sino vivir para ti, Señor. Que todas nuestras acciones, pensamientos, palabras sean para traer gloria a tu nombre, Señor. Gracias por los alimentos que podemos disfrutar, que tú has creado para nuestro bien. Señor, gracias porque eres fiel, porque eres misericordioso, porque tú provees y sustentas, Señor. Gracias por todas las cosas que creaste que son maravillosas. Las bendecimos y te bendecimos a ti también, Señor, por tu sabiduría, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.